Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Soy el doctor Walter Martínez Gil, profesor de la Universidad Católica, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que son los vicios de refracción o las ametropías, ¿está bien? Entonces, la refracción es un proceso mediante el cual el sistema óptico entrega luz focalizada al interior de la retina, ¿eh? Como ven aquí, la luz que viene de afuera a través de estos medios tienen que todos converger y caer en la retina. Entonces, todo ese proceso mediante el cual el sistema óptico entrega luz focalizada, llamamos refracción. Y depende de la curvatura de la córnea, del poder de refracción del cristalino y también del eje antero-posterior del globo ocular. Vamos a ir viendo a medida que avancemos con la clase. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de vicio de refracción, eso significa ametropía. O sea, una persona amétrope es una persona que tiene un vicio de refracción. Y una persona emétrope es una persona que tiene la visión normal y a eso llamamos emetropía, como está escrito aquí. Entonces, cuando tenemos un desbalance del sistema óptico del ojo, hablamos de tres principales vicios de refracción, que son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Entonces, no se olviden que ametropía significa algún defecto visual, algún vicio de refracción, y emetropía o emétrope es un ojo normal. Una cartilla que después vamos a ir hablando para entender bien qué es lo que estamos usando para estudiar estos vicios de refracción. ¿Okay? Hay un montón de métodos del diagnóstico para lograr diagnosticar estos vicios. La retinoscopía, el retinoscopio es un aparato que a través de un entrenamiento nos permite entonces hacer el diagnóstico y usamos normalmente unas monturas con unos lentes que son positivos, negativos, esféricos y cilíndricos. Ya les voy a enseñar una caja de prueba donde están los lentes. Los que son negros son esféricos positivos, los que son rojos son esféricos negativos, y estos más pequeños son los cilíndricos positivos y estos son los cilindros negativos que vamos a ir hablando. Esta es la montura, que es un método también que se sigue usando, tradicional, donde los lentes vamos aumentando, disminuyendo, usando el retinoscopio, podemos hacer el diagnóstico, eso requiere un entrenamiento desde el oftalmólogo. Y el foróptero es una máquina, es un instrumento que tiene todos los valores esféricos, tanto positivos como negativos, los cilíndricos y un montón de detalles que son muy útiles para diagnosticar estas enfermedades, estos vicios de refracción, mejor dicho. Y el autorrefractómetro, que es una máquina que hace el diagnóstico ya computarizado del defecto visual, el valor esférico, el valor cilíndrico, el eje del cilindro, o sea, del astigmatismo, mide también la curvatura de la córnea y otras aplicaciones que bueno, vamos a ir viendo a medida que vayamos hablando en esta clase. Y arrancamos entonces con el primer vicio, que es la miopía. Un miope es una persona que tiene un globo ocular de tamaño mucho mayor al normal. O sea, este eje antero-posterior, que normalmente va entre 22 y 23 milímetros hasta 24, es muy largo este eje en los miopes, por lo tanto tienen un ojo muy grande. Entonces, eso se llama miopía axial. Cuando tenemos cambios en la curvatura de la córnea por algunas enfermedades, etcétera, etcétera, o porque la córnea es muy convergente, hablamos de que también podemos tener una miopía por esos cambios en la curvatura o en las curvaturas o en las curvas de la córnea. Y tenemos cambios en los medios refringentes, es decir, el humor acuoso, el cristalino, el cuerpo vítreo,
Y hablamos entonces cuando hay cambios en los medios refringentes, hablamos de una miopía de índice o una miopía refractiva. Donde entonces la herencia es un factor muy importante. La posibilidad de que una persona que tiene antecedentes en los padres o en los abuelos de miopía es mucho más alta que aquel que no la tiene. Definitivamente no es absoluto, pero un porcentaje mucho mayor en los que tienen antecedentes familiares. Como verán en esta imagen, los rayos que vienen de afuera atraviesan la córnea, cristalino, y los rayos, todos estos rayos caen por delante de la retina, que es la característica de los miopes. Entonces, después veremos todas las implicancias que tienen. Lo normal es que caigan aquí en la retina. Entonces, los miopes son personas, le llamamos cortos de vista o cortas de vista. No ven los objetos que están distantes o intermedios, no ven lo que está lejos, y saber que el miope ve muy bien de cerca. La miopía de nacimiento no es frecuente, es muy poco frecuente y en general aparece entre los 6 y 16 años de vida. Normalmente aumenta hasta los 20, 22 años en la mayoría de los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que refiere? ¿Qué es lo que el paciente tiene como síntomas? Primero, que ve mal de lejos. Normalmente ellos cierran los ojos o achican los ojos o guiñan los ojos para tratar de enfocar. Se acercan mucho al televisor, a los textos, no ven bien la pizarra. Esto, por ejemplo, puse a propósito, pero normalmente los miopes no sufren de dolores de cabeza. Y tengan muy en cuenta que el miope normalmente no tiene dolores de cabeza. A veces le piden al profesor, a la maestra que le pongan en las primeras filas. Dicen que son buenos estudiantes. Sí, hay buenos estudiantes miopes. Y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, muy importante que lo sepan, que es el espasmo de acomodación. Es decir, hay un espasmo de acomodación, hay disminución de la agudeza visual de lejos por realizar un intenso trabajo de cerca. Por ejemplo, el uso de las computadoras a veces se puede considerar una miopía, en realidad es un problema de acomodación unido a un exceso de trabajo visual. Y aquí podemos hablar del síndrome visual informático. Hoy día, con el advenimiento de las computadoras, de los celulares, de las tablets, etcétera, etcétera, sobrevino un trabajo visual cercano permanente. Y eso hoy día provoca un montón de síntomas, un montón de trastornos por el hecho de estar acomodando todo el tiempo de cerca. Y vienen un montón de síntomas que también vamos a explicar, que forman parte del síndrome visual informático, que son los dolores de cabeza, el ojo seco, el ojo rojo, la disminución de la agudeza visual a lo lejos, es decir, van apareciendo un montón de síntomas por el uso excesivo de la acomodación. Entonces, ese es un diagnóstico diferencial con la miopía que vamos estudiando a medida que vayamos hablando de este vicio de refracción. El síndrome visual informático es una entidad que apareció, como les dije, con el advenimiento de todos estos métodos útiles cuando se los usa en forma, pero hay un abuso excesivo y ese paciente puede, o ese niño que está todo el día desde chiquitito con las tablets, con los celulares, puede miopizarse más rápidamente. Ustedes tienen que saber que hay estudios a nivel mundial de que la cantidad, el tiempo, la cantidad de acomodación, la cantidad de veces que la pupila se contrae cuando estamos trabajando sobre una computadora en una hora, existen aproximadamente 35.000 enfoques o acomodaciones en una hora de trabajo con la computadora. Entonces sumen la cantidad de horas de trabajo y no hay manera que el ojo no esté cansado, el paciente no vea borroso, no llegue a finales del día con mucha fatiga, etcétera, etcétera, que son los que traducen más o menos lo que significaría el síndrome visual informático. Esto es muy importante.
Hay muchas maneras de hablar de la miopía y la clasificación de la miopía. Hablamos de miopías bajas, aquellas que tienen menos de 3 dioptrías. Miopías moderadas, que van entre menos 3 y menos 6 dioptrías. Las severas van entre 6 y 9 dioptrías. Y las extremas, las que tienen más de menos 9 dioptrías. Una manera de clasificar de acuerdo a la cantidad de efecto visual que tenga el paciente. Aquí hay algo muy interesante que es la miopía patológica, llamada miopía magna, que es un estado de crecimiento anormal del ojo asociado a cambios evolutivos en su estructura. Es decir, aquellos miopes muy altos, en aquellos miopes muy altos ya podríamos hablar no solamente de un vicio de refracción, sino de una enfermedad provocada por la miopía en aquellos miopes altos, donde existen cambios en la retina, donde existen riesgos en la retina, y aquí están las complicaciones más importantes: la atrofia coriretiniana, la maculopatía miópica y el desprendimiento de retina, que es mucho más frecuente en los pacientes miopes. Y cuanta más miopía tengan o cuanto más alta la miopía, lógicamente el riesgo es mucho más elevado. Así que mucho cuidado los pacientes miopes. Deben ser controlados, deben realizarse controles periódicos de retina, porque pueden tener estos cambios, esa atrofia coriretiniana, esa maculopatía miópica y algo muy temido por todos, que es el desprendimiento de retina, que es mucho más frecuente en los pacientes miopes. Entonces, tienen que hacerse un controles periódicos de retina, se dilata la pupila, se hace un mapeamiento de la retina, se observa con los oftalmoscopios indirectos, que también vamos a aprender este año, se diagnostica si hay algún agujero, algún desgarro, y se trata a tiempo. Si se trata a tiempo, entonces evitamos el riesgo más grave de esto, que es el desprendimiento de retina. Aquí vemos como la capa interna, la capa nerviosa, que es la retina, empieza a desprenderse de su inserción, se acumula un fluido, un líquido, y esto, si no lo diagnosticamos a tiempo, puede inclusive desprenderse totalmente, afectar la mácula y también provocar la pérdida de la visión del paciente, si no lo diagnosticamos a tiempo. ¿Cómo yo voy a tratar esa miopía? Usamos los lentes divergentes o lentes negativas. Eso tienen que aprenderlo muy bien. ¿Qué es lo que queremos? Como los rayos, al pasar por todo el sistema dióptrico del ojo, caen delante de la retina, tenemos que hacer de que estas imágenes caigan en la retina. Entonces usamos las lentes divergentes o negativas, que hacen que las imágenes caigan en la retina. Podemos usar anteojos monofocales, podemos usar lentes de contacto que son esféricas. Y también podemos hablar un poquitito de la cirugía refractiva, la cirugía láser con el excimer láser, que nosotros podemos realizar en los pacientes que tienen estabilidad en el tiempo. ¿Qué significa estabilidad en el tiempo? Un paciente que tiene entre 20 y 22 años, con miopías estables, o sea, que no aumente la miopía en los últimos 2 años, que necesitan un montón de estudios. Hay que hacer dilatación de pupila, hay que hacer la topografía. En este caso, hoy día se hace un estudio que se llama el Pentacam, que es como una tomografía de la córnea, la medición del espesor, el examen de la retina, y de acuerdo a estos datos y a toda una especialización, un paciente estable en el tiempo puede ser corregido con cirugía láser, cirugía refractiva. Entonces, pacientes entre 20 y 22 años para arriba, con miopías estables, con estudios topográficos o de Pentacam normal y fondo de ojo normal que reúnen los requisitos, pueden ser operados con cirugía láser. La cirugía láser permite corregir los defectos de los pacientes miopes, lógicamente dependiendo de estos estudios, hasta cierto grado. Y hay dos procedimientos. Estos que están viendo aquí, verán de que se levanta un pequeño flap. Ese flapcito tiene 100 micras, 120 micras, 150 hasta 160 micras. Se levanta el flap, se talla con el láser que ya está programado en el excimer
y esto modifica la curvatura de la córnea de tal manera a que los rayos puedan enfocar en la retina. Este flap o este colgajo se vuelve a colocar en su lugar y el paciente puede corregir su miopía y sus otros efectos visuales en un tiempo que no es muy largo, porque todo el procedimiento puede durar entre 60 segundos o 120 segundos en 2 minutos, lógicamente, del procedimiento quirúrgico completo. Y hay otra técnica que se llama PRK, donde no se levanta ese flap y se talla sacando el epitelio. Y hay una técnica más nueva y más interesante que se llama el trans-PRK, donde se trata directamente ya sin necesidad de sacar el epitelio de la córnea, de tal manera a corregir defectos visuales hasta ciertos grados. Aquí verán, hay otras técnicas, por ejemplo, hay unas lentes fáquicas. Las lentes fáquicas son lentes que usamos para pacientes que tienen miopías muy altas y eso se implanta en la cámara anterior entre el cristalino y el iris y permiten corregir ametropías muy altas. Y luego ya está una cirugía que se llama facorefractiva, una cirugía donde el cristalino transparente y claro se emulsifica con una técnica que se llama facoemulsificación ultrasónica, o sea, a través de ultrasonido, y se implanta un lente intraocular y también para casos específicos funciona muy bien para miopías muy elevadas, etcétera, etcétera, previos estudios de su factibilidad. Entonces, en conclusión, la miopía se corrige con lentes divergentes, negativas, con lentes normales, con lentes de contacto, con cirugía láser, como les expliqué, estudiando todos los casos, con el uso de lentes fáquicas o cirugía facorefractiva, dependiendo de los casos, y estos normalmente lo utilizamos para pacientes con miopías muy elevadas, que reúnen los requisitos técnicos para el procedimiento quirúrgico. Bien, terminamos miopía y pasamos a hablar de otro defecto visual que se llama hipermetropía. El hipermétrope realmente es todo lo contrario al miope. Como ustedes ven en esta imagen, los rayos son muy divergentes, no como la anterior, y caen por detrás de la retina, a diferencia de la miopía que caían por delante. Y estos son pacientes que tienen ojos pequeños, o sea, el diámetro anteroposterior es mucho más pequeño que los miopes, que tienen un diámetro anteroposterior muy grande o muy largo. También puede haber cambios en la curvatura de la córnea, que no son tan convergentes, o del cristalino. Puede haber cambios también en los medios refringentes, igual como la miopía, en el humor acuoso, en el cristalino del cuerpo vítreo. Y también la herencia es un factor interesante e importante en todos los pacientes hipermétropes. Entonces, el hipermétrope ve muy bien de lejos, enfocan bien las imágenes a las distancias medias o lejanas, pero le cuesta mucho enfocar de cerca. Hay un esfuerzo acomodativo continuo, una mayor dificultad para enfocar los objetos con nitidez que están cerca, o sea, los trabajos de visión próxima o visión cercana, y ese esfuerzo producido por los ojos hipermétropes causa mucha fatiga, mucho cansancio, mucha tensión y mucha incomodidad. Entonces, un hipermétrope habitualmente puede tener aversión al estudio y algo muy importante que tienen que saber que se llama los trastornos astenópicos o el síndrome astenópico. Y el síndrome astenópico, cuya traducción sería la fatiga ocular, el paciente tiene dolores de cabeza frecuentes, fatiga visual, pereza para la lectura, picazón, escozor, enrojecimiento ocular en cualquier tipo de actividad que lleve a cabo en la visión cercana. Entonces, el síndrome astenópico es característico de los pacientes hipermétropes y que están trabajando de cerca y tienen todos estos síntomas. Entonces se llama astenopía ocular, que es la traducción de fatiga ocular. ¿Está muy bien? Ahí verán un paciente con astenopía que empieza bien el día y después empieza a utilizar la visión y empieza con fatiga ocular a medida que se va volviendo, pasando las horas y es más vespertino
y vienen todos estos síntomas que están aquí, que es característico del síndrome astenópico o astenopía ocular. Los síntomas ya dijimos, hay dificultad para la lectura, hay bajo rendimiento escolar, asimilan mejor lo que cuentan que lo que leen, no se pueden concentrar, no mantienen una visión clara a distancias pequeñas o cortas, hay fatiga de todo el organismo después de realizar tareas en visión próxima, mucha tensión. Aquí está la traducción del hipermétrope en esta imagen. Hay molestias con la luz, cambio de comportamiento, prefiere jugar al aire libre, se le mueven las letras al leer, a veces le lloran los ojitos, hay irritabilidad después de un esfuerzo visual. Y entonces esto es interesante, se le describe como inteligentes pero vagos. Y algunos de estos síntomas pueden desaparecer los fines de semana, o sea, están exacerbados durante el trabajo cercano. Esto es muy importante, la clasificación, así como hablamos de la miopía, también la clasificación de la hipermetropía. Hay una hipermetropía latente que está compensada por la acomodación, una manifiesta y una total. La latente entonces sí está compensada por la acomodación y la manifiesta existen dos tipos. Una que se llama facultativa, que puede medirse en la refracción, puede corregirse por medio de los lentes positivos, pero en ausencia de los lentes puede ser compensada por la acomodación. Y la absoluta, o la hipermetropía manifiesta absoluta, no puede ser compensada por la acomodación, que sí ocurre en la facultativa. Entonces, hablamos de manifiesta, facultativa, cuando pueden ser compensadas, y absolutas cuando no puede ser compensada por la acomodación. Y la hipermetropía total es la suma de la latente y de la manifiesta. Ahí hablamos de la hipermetropía total. Así como la miopía, hablamos de que hay complicaciones en la miopía importantes, de las atrofias de la retina, etcétera, etcétera, del desprendimiento de la retina. También es muy frecuente complicaciones en el hipermétrope, donde es muy frecuente que tienen ángulos estrechos, el glaucoma por cierre angular, donde aumenta bruscamente la presión en los pacientes que son hipermétropes. ¿Sí? Y el tratamiento de la hipermetropía usamos, a diferencia de la miopía, que son lentes divergentes, aquí usamos lentes convergentes o positivas, donde las imágenes que están a lo lejos son más convergentes los lentes y hacen que las imágenes caigan en la retina. Podemos usar lentes normales o lentes aéreos, lentes de contacto esféricos positivos, al igual que la miopía. Y también la cirugía refractiva, que tiene que reunir algunos requisitos, así como les hablé anteriormente. Y la facorefractiva, donde sacamos el cristalino claro e implantamos los lentes intraoculares en los pacientes que sí reúnan los requisitos. Terminamos la hipermetropía y pasamos a hablar del astigmatismo, que es una alteración también congénita, donde los radios de curvatura de la córnea o del cristalino adoptan una forma elíptica en lugar de esférica. O sea, hay diferencia en la curvatura tanto en el meridiano vertical, horizontal o en los oblicuos, que hace que las imágenes se vean distorsionadas y no nítidas. Entonces el astigmatismo es una disfunción visual físico-óptica que induce a un error refractivo. A significa sin y estigma significa sin punto. Entonces la focalización se produce en diferentes planos y el paciente ve mal tanto de lejos como de cerca. Y lo importante también decir que el 75% del astigmatismo se ubica en la córnea. Entonces, más del 90% de las personas tienen astigmatismo, pero su solución con lentes compensadoras o con tratamiento específico dependerá de su magnitud y la existencia de otras anomalías refractivas que disminuyan la agudeza visual. Bueno, ¿qué siente el paciente con astigmatismo? Tiene también mala agudeza visual lejana y cercana, picazón, escozor, enrojecimiento en los ojos, sensación de arenitas, dolores de cabeza en la nuca, en la frente, hay vicios posturales, problemas para el cambio de la visión lejana y cercana. Y el astigmatismo, eso es muy importante, unido a la hipermetropía,
Puede provocar dolores de cabeza frontales que desaparecen con la utilización de anteojos o lentes de contacto adecuados. Esta clasificación es muy importante. Pueden ser simples, el astigmatismo puede ser simple cuando aparece en un solo eje. Compuesto, el astigmatismo compuesto es cuando se asocia a la miopía si los dos ejes enfocan delante de la retina, o el compuesto hipermetrópico si los dos ejes enfocan de la retina. Y un mixto cuando un eje enfoca delante de la retina y otro por detrás. Hay muchas maneras de clasificar. Hay astigmatismos regulares cuando los ejes están a 180 grados, pueden haber astigmatismos oblicuos y también astigmatismos irregulares. Para que entiendan bien esto que parece complicado. Entonces, vamos a disminuir un poquitito y ver. Entonces, cuando los rayos al atravesar la córnea en este eje, por ejemplo, caen en la retina y en el eje horizontal caen en un lugar, eso significa astigmatismo simple. Es decir, uno cae en la retina y otro cae en otro lugar. Eso es el simple. El compuesto, si es astigmatismo compuesto miópico, los dos caen por delante de la retina, uno por delante y otro también por delante, pero en otro lugar. Y el astigmatismo mixto, si es miópico, si es astigmatismo hipermetrópico, entonces los dos rayos, tanto el vertical como el horizontal, caen por detrás de la retina, pero en diferentes lugares. Y el mixto, uno cae por delante y otro cae por detrás. Entonces, ahí hablamos entonces de que existen, de acuerdo a la clasificación, uno simple en un solo eje, el compuesto que los dos enfocan delante de la retina, y el hipermetrópico si los dos ejes enfocan detrás. Y el mixto cuando un eje enfoca por delante de la retina y otro por detrás. El tratamiento, entonces en este caso son lentes cilíndricas positivas o lentes cilíndricas negativas dependiendo de que sea miópico o hipermetrópico. Se usan lentes monofocales, los lentes de contacto sí en este caso son tóricos o tóricas, y también se puede realizar cirugía refractiva, lo mismo que les expliqué, el ASI, el PRK y PRK. Se pueden implantar también las facorefractivas, las lentes tóricas, y existen unas lentes también que se implantan en la cámara anterior que sirven para corregir astigmatismos importantes o astigmatismos altos en los pacientes que así reúnan sus requisitos. Entonces, los vicios de refracción se presentan desde la infancia, es muy importante atender los síntomas. Cuando no ve bien, el problema físico se vuelve emocional y social al no poder aprender o realizar las actividades diarias. 2 de cada 10 niños presentan problemas de agudeza visual, eso se va incrementando cada día más y es importante siempre realizar un examen de la visión desde la temprana edad. Si el paciente no tiene estrabismo, sugerimos que se los atienda, se los controle a partir de los 4 años de edad en la mayoría de los casos. Entonces, hay que decir que los vicios de refracción, la metropía, cambian con la edad. El recién nacido es hipermétrope de 3 dioptrías aproximadamente en promedio, disminuye a 1 dioptría al año de edad. Y la miopía puede disminuir a partir de los 40 años más o menos y aumentar o aparecer luego de los 60 años con el inicio de la opacidad del cristalino en el caso de la aparición de una catarata. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer en cuanto a los medicamentos? Cuando dilatamos la pupila, nosotros lo que estamos haciendo es no solamente dilatar la pupila, sino paralizar el músculo de la acomodación. Y eso es poner en reposo. Ese músculo se llama cicloplejía. Utilizamos varios medicamentos. La tropicamida es una de las que más utilizamos. La fenilefrina, el ciclopentolato y la atropina. Para que conozcan que la cicloplegia empieza más o menos 10 a 20 minutos y dura 4 a 6 horas. La fenilefrina dura más o menos ese tiempo.
el ciclopentolato 2 a 3 horas y aproximadamente 24 horas, y la atropina que puede durar de 10 a 15 días aproximadamente su efecto. Pero entonces, en conclusión, estos medicamentos que son simpático-miméticos, o sea, dilatan la pupila y paralizan ese músculo de la acomodación, utilizamos para diagnosticar en criaturas pequeñas, criaturas más grandes que no colaboran, astigmatismos oblicuos, cambios importantes en la reflexión sin mejoría de la agudeza visual y espasmo de acomodación. Normalmente lo realizamos en pacientes jóvenes, entonces no hay una edad promedio, pero aproximadamente hasta los 30 años, 35 años, en algunos casos también un poco más, utilizamos la dilatación de pupila muy importante para el diagnóstico de los defectos visuales. No se puede recetar anteojos a un paciente joven que no sea sometido a la dilatación de pupila, a poner en reposo ese músculo de la acomodación, y entonces se hace lo que se llama el primer examen, el segundo examen, que es el ciclopléjico, y si hace falta un tercer examen, que es el postciclopléjico, cuando hay dudas en el diagnóstico. Eso tienen que aprender de que es muy, muy importante dilatar la pupila en un paciente joven, por esto que estábamos hablando de la acomodación, los espasmos de acomodación que modifican la real, el real defecto visual del paciente, y podemos tener errores. Hay muchos errores a veces, y eso hay que asumirlo, de pacientes que vienen con lentes negativos, como si fuesen miopes. Dilatar la pupila y encontrar que el paciente no era miope, era todo lo contrario, pero el paciente viene porque al usar los lentes tiene muchos síntomas. Entonces, dilatamos y encontramos que, por ejemplo, un paciente tenía una miopía de 1, de menos 1, y usaba y se quejaba, no se realizó la dilatación pupilar, dilatamos y encontramos que tenía todo lo contrario, más 0,50, más una dioptría, entonces cambia totalmente el diagnóstico. Por eso, la enseñanza es que es importante dilatar la pupila para encontrar el verdadero defecto visual de los pacientes y el diagnóstico hacerlo correcto y correctamente. Y viene aquí un cuadro más que se llama presbicia o presbiopía. Y normalmente es la dificultad para ver de cerca. Empezamos a alejar los objetos, hay dolor de cabeza, fatiga visual, y eso se llama presbicia o presbiopía. Ya sus padres, seguramente la mayoría de sus padres están usando un lentecito para la visión cercana, y eso ocurre normalmente a partir de los 38, 40 años, y aquí vemos perfectamente cómo empiezan a alejar los objetos porque aparece esta entidad que se llama la presbicia. Entonces, o vista cansada no es una anomalía refractiva ni una enfermedad ocular. Es un defecto visual que comienza a aparecer a una determinada edad, alrededor de los 40, 42 años. Significa que nosotros todos probablemente tarde o temprano seremos presbitas, a excepción de los miopes. Y es un estado donde la capacidad de acomodar, la capacidad de enfocar es insuficiente. Entonces, para realizar cualquier tipo de actividad en la visión próxima, leer, escribir, y si no utilizamos las lentes compensadoras adecuadas. Y la explicación orgánica de la manifestación de la presbicia tiene relación específica con los años. Al llegar a una edad determinada, el cristalino decrece su elasticidad y vamos perdiendo enfoque y empezamos a alejar los objetos. Entonces sufre una pérdida de su capacidad para cambiar ese poder de acomodación, dificultando entonces a las personas una correcta visión próxima o cercana. Ya dijimos que empieza a partir de los 40 años y entonces varía más o menos también hasta los 60 años. ¿Cómo yo trato la presbicia? Entonces hay que agregar lentes positivas. Hay una visión positiva según la edad. Si un paciente es hemétrope y tiene 40 años, le agregamos una dioptría. Si tiene 50 años, 2 dioptrías. Si tiene 60 años, 3 dioptrías. Y los intermedios dependiendo de la edad. Y eso se va adicionando al defecto visual. Si el paciente tiene un defecto visual, por ejemplo, para ver bien de lejos también, entonces se le agrega su corrección lejana, y sobre la corrección lejana se hace la adición del valor positivo dependiendo de la edad. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un defecto visual de una dioptría para ver bien de lejos, entonces le corrijo su una dioptría para ver de lejos, le escribo le hago su prescripción,
Y si tiene 40 años, le agrego una dioptría más para la visión cercana. Si tiene 50 años, 2 dioptrías. Si tiene 60 años, 3 dioptrías. Se pueden usar, dependiendo de la metropía, entonces lentes anteojos, que pueden ser solamente para cerca, si es solamente de presbicia pura, o usar bifocales, o usar multifocales. Los bifocales tienen aquí, hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay unos que tienen un tope recto, un tope redondeado, y tiene la visión cercana y la visión lejana y la visión cercana en la parte inferior. Los multifocales, que son lentes que tienen aumentos progresivos, donde permiten ver bien de lejos, la visión intermedia y la visión cercana. Entonces, esa es la diferencia entre un lente multifocal y un lente bifocal. El bifocal permite una visión lejana y una visión cercana, y el multifocal sí ya permite la visión intermedia, que normalmente un lente bifocal no puede corregir. También se usan lentes de contacto, hay una técnica de usar monovisión, algunos utilizan una visión cercana en el ojo no dominante y la visión lejana, otro lente de contacto, una técnica que se usa también, pero no está muy publicitada, muy utilizada, los bifocales y los multifocales, ¿eh? Y algo muy interesante, muy importante, que nosotros estamos realizando ya hace un tiempo aquí en el país, que es la cirugía refractiva o facorefractiva, donde implantamos un lente intraocular multifocal o trifocal. Verán aquí hay unas estructuras redondeadas que hacen de que el paciente pueda ver bien de lejos, en la parte media, en la parte cercana. Implantamos con un cristalino y el paciente puede ver bien en la lejana, la intermedia, la cercana, en pacientes que tienen requisitos, que reúnen requisitos, y normalmente esto lo realizamos a partir de los 50 años de edad para arriba. O sea, hoy día la presbicia se puede corregir con esta técnica, que es la que mejor resultado está dando en el mundo, que es implantar lentes intraoculares multifocales de ambos cristalinos, haciendo la facorefractiva de un cristalino claro, y el paciente puede dejar de usar los lentes si reúne los requisitos técnicos para su implante. Bueno, muchas gracias a todos, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima clase.